el toque de iluminación de Sri Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekananda. Y este dijo, el universo entero y mi individualidad se fusionaron en un todo, que como vemos es una clara afirmación de la Advaita Vedanta del todo es uno, de la no dualidad. Hay muy pocos casos documentados de iluminación espiritual mediante ese toque espiritual de un gurú a su discípulo, pero tenemos un caso extraordinario, muy bien documentado, y es, tras la segunda visita de Swami Vivekananda a Ramakrishna, el primero describió así la experiencia subliminal. Os la voy a leer, pero primero os presento a los protagonistas de esta historia, Ramakrishna Paramahansa, el iletrado monje que veía a Dios, el profeta de la armonía entre las religiones, y luego Swami Vivekananda, que fue su discípulo y fue quien introdujo el Vedanta, el Bhagavad Gita, los Yoga Sutras de Patanjali en Occidente. Y Vivekananda decía, y os leo, llegué al templo jardín de Dakshinawar, que es el sitio donde nació Ramakrishna, y fui directamente a su habitación. Lo encontré sentado solo en el pequeño armazón de la cama. Se alegró de verme y llamándome cariñosamente a su lado, me hizo sentar a su lado en su cama. Y Vivekananda continúa. Pero al momento siguiente lo encontré abrumado por una especie de emoción. Murmurando algo para sí mismo, con los ojos fijos en mí, se acercó lentamente a mí. Pensé que podía hacer algo raro como en la ocasión anterior, pero en un abrir y cerrar de ojos colocó su pie derecho sobre mi cuerpo. El toque inmediatamente dio lugar a una nueva experiencia dentro de mí. Y fijaros cómo relataba Vivekananda esta experiencia no dual. Decía, con los ojos abiertos, vi que las paredes y todo lo que había en la habitación giraron rápidamente y se desvanecían en la nada. Y el universo entero, junto con mi individualidad, mi ego, estaba a punto de fusionarse en un misterioso vacío que lo abarcaba todo. Estaba terriblemente asustado y pensé que me enfrentaba a la muerte, porque la pérdida de individualidad significa nada menos que es eso. Incapaz de controlarme, grité, ¿qué es lo que me estás haciendo, Ramakrishna? Tengo a mis padres en casa. Se rió en voz alta y acariciando mi pecho el maestro dijo, está bien, déjalo descansar ahora, todo llegará a tiempo. Lo maravilloso de esto fue que tan pronto como dijo esto, esa extraña experiencia mía se desvaneció. Volví a ser yo mismo y encontré todo dentro y fuera de la habitación, tal como había sido antes. Todo esto sucedió en menos tiempo del que me toma narrarlo, pero revolucionó mi mente. Asombrado pensé en lo que podría ser. Vino y se fue por el medio deseo de ese hombre maravilloso. Empecé a preguntarme si era hipnotismo, pero eso no era probable porque estos actuaban sobre mentes débiles y yo, decía Vivekananda, me enorgullecía de ser justo lo contrario. Todavía no me había rendido la personalidad más fuerte del hombre, más bien lo había tomado por un mononíaco. Entonces, ¿a qué se debe esta repentina transformación mía? No pude llegar a ninguna conclusión. Era un enigma. Pensé que mejor no intentaba resolver. Sin embargo, estaba decidido a estar en guardia y no darle otra oportunidad de ejercer una influencia similar sobre mí. Al momento siguiente pensé, ¿cómo puede un hombre que hace añicos una mente resuelta como la mía y fuerte ser considerado un lunático? Sin embargo, esa era solo la conclusión a la que uno llegaría por su efusividad en nuestro primer encuentro, a menos que él fuera una encarnación de Dios, lo que de hecho estaba muy lejos. Así que estaba en un dilema sobre la naturaleza real de mi experiencia, así como la verdad sobre este hombre notable, que obviamente era puro y simple como un niño. Mi mente racionalista recibió un desagradable rechazo por este fracaso al juzgar el verdadero estado de las cosas, pero estaba decidido a descifrar el misterio, de alguna manera. Os hago un paréntesis. Ramakrishna Paramahansa es considerado por muchos como una encarnación de Rama, el gran héroe del Ramayana, de Krishna, del Bhagavad Gita. Y con el tiempo, Vivekananda logró entender que realmente Ramakrishna era una encarnación. Y pensar que Ramakrishna era absolutamente una persona racional. De hecho, sus ensayos sobre Jnana Yoga, que el de Unidad en la Diversidad, que es maravilloso, y los he traducido al español, reflejan ese carácter de ñana, ¿no? De conocimiento. Y Vivekananda proseguía. Pensamientos como estos ocuparon mi mente durante todo el día.
pero se convirtió en otro hombre después de ese incidente, y como en la ocasión anterior me trató con gran amabilidad y cordialidad. Su comportamiento hacia mí era como el de un hombre que se encuentra con un viejo amigo o pariente después de una larga separación. Parecía no estar satisfecho con entretenerme y cuidarme todo lo posible. Este trato notablemente amoroso me dio aún más a él. Al fin, al darme cuenta de que el día estaba llegando a su fin, le pedí permiso para irme. Pareció muy abatido por eso y me dio su permiso, solo después que le prometí volver lo antes posible. Estas eran las palabras de su amigo de Caranda. Insisto, creo que es de los pocos casos de toque, recordar con la pierna, de un toque espiritual para recibir la iluminación de un gurú a su discípulo. Y os recuerdo que de Caranda decía: el universo entero y mi individualidad se fusionaron en un todo. Tenemos la enorme suerte de tener el Evangelio de Ramakrishna, que es de donde he sacado esta información. Ramakrishna, el hombre que veía a Dios, y Vivekananda, uno de los más grandes jnani yogis de la historia, habían alcanzado el estado más alto de realización advaítica. El todo es uno, el Satchitananda. Recordaros que Vivekananda deseaba conocer a alguien que hubiese visto realizado a Dios, y fue recorriendo Bengala hasta que le hablaron de un brahmaní, de un clérigo, de un monje, que sí que había visto a Dios. Fue a verlo y le preguntó: maestro, ¿ha visto a Dios? Y Ramakrishna le contestó: sí, veo a Dios como te veo a ti aquí, solo que de manera mucho más intensa. ¿Quién derrama lágrimas por Dios? Este caso yo os lo he preparado primero para conocer la profundidad de la relación entre Ramakrishna y Vivekananda, pero también, si comparamos este caso, que es real, que está en el Evangelio de Ramakrishna, con la iluminación esa express del Advaita, del Neo-Advaita, podemos entender claramente las enormes diferencias entre ambos. Insisto, mucho cuidado con estos, yo no sé si me atrevería a llamarles falsos gurús, que relacionados con el Neo-Advaita, que hablan de retiros, de formaciones, de libros, de speech, sobre de esta no dualidad express. Y la verdad es que hay que ir con mucho cuidado, porque el Advaita es una ciencia milenaria, lleva más de 3.000 años experimentándose, lleva un largo proceso, una práctica espiritual que no te la puedes saltar de la noche a la mañana y obtener esa iluminación en 24 horas, a no ser que sean casos extraordinarios como el de Ramakrishna y Vivekananda que acabamos de comentar. Muchísimas gracias, soy Pedro Nonell. Bueno, he traducido toda la obra de Swami Vivekananda y además he publicado un libro con la traducción al español del Gita de acuerdo a Gandhi. Es un libro extenso, lo podéis ver aquí. Aparte, la segunda parte contiene toda una larga explicación de conceptos para entender el Bhagavad Gita. Y también he traducido otro Gita que es más orientado a añadir al conocimiento. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete o compártelo. Muchísimas gracias. Nada más.